Le doy la bienvenida. Hoy es lunes de la 13ª semana del tiempo ordinario. Celebramos hoy en Colombia la feria correspondiente a la liturgia de este día. Por eso le invito a que disponga su oído, la mente, también el corazón, para proclamar el Evangelio propuesto para la liturgia de este día. Le proclamo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 8, versículos desde el 18 hasta el versículo 22. En aquel tiempo, viendo Jesús que lo rodeaba mucha gente, dio orden de atravesar a la otra orilla. Se le acercó un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió: Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Otro que era discípulo le dijo: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le replicó: Tú sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Palabra del Señor. Nuestra reflexión para el día de hoy. Para una mejor comprensión de lo que aquí decimos, le invito previamente a escuchar nuestra reflexión, ir al texto bíblico que citamos en este momento para poder comprender mejor lo que aquí decimos. Nuestra primera lectura es una profecía del profeta Amós en su capítulo 2. Iniciamos hoy con el tercero entre los 12 profetas menores del Antiguo Testamento. Las primeras palabras en ser consignadas por escrito, oído, antes de ser profeta, fue un pastor de Judá. Contiene toda una colección de oráculos y visiones pronunciados por el profeta de Betel y Samaria. Hoy tenemos un oráculo contra Israel. Es un relato más desarrollado. Amós acusa a Israel de crímenes contra Yahvé y contra la fraternidad. También Israel, al igual que las demás naciones, será castigado. Sección diseñada a base de contrastes. Crímenes de Israel y bondad de Dios para los israelitas. Lo escuchamos: venden al justo por dinero. El justo es un individuo recto, pero pobre. Esta frase es susceptible de diferentes interpretaciones. Puede significar una venta como esclavo. También puede aludir a un juez que acepta soborno o condena a un inocente. Al pobre por un par de sandalias, refiriéndose a la venalidad de los jueces, o a algún acreedor que vende como esclavo a un hombre por una deuda insignificante. El rico avariento apenas si concede valor al pobre. Una transacción mercantil se ratificaba cuando una de las partes se quitaba la sandalia y la daba a otro, significando así la cesión de un derecho. Enumerar algunas acciones salvíficas de Dios en beneficio de Israel constituye una adecuada sinfonía al anuncio de condenación. Dios ha sido bondadoso, pero los israelitas respondieron a Dios de mala manera. Los hombres enviados por Dios fueron rechazados por el pueblo. Todo lo que les acontece lo consideran un castigo de Yahvé, como lo muestran las imágenes vividas. Israel se hundirá bajo un poder aplastante, del que incluso los mejor preparados no hallarán modo de escapar. Profundicemos en el libro de la primera lectura. Amós es uno de los profetas menores del Antiguo Testamento que profetizó en el siglo VIII antes de nuestra era, durante el reinado de Jeroboam II en Israel. Este era un tiempo de aparente prosperidad económica y estabilidad política, pero también de profunda injusticia social, corrupción y decadencia moral. Amós
Originalmente un pastor y cultivador de higos en Tecoa, fue llamado por Dios para denunciar los pecados de Israel y anunciar un juicio inminente. Profundicemos en sus versículos. Versículo del 6 hasta el 8. Miremos el versículo 6. Así dice el Señor: por 3 pecados de Israel y por 4 no revocaré su castigo, porque han vendido al justo por dinero y al pobre por un par de sandalias. Amós denuncia los pecados de Israel utilizando una estructura literaria repetitiva, por 3 pecados y por 4, para enfatizar la gravedad y la acumulación de los delitos. Entre los pecados enumerados están la venta de los justos y pobres por dinero, la opresión de los desvalidos, la perversión de la justicia y la profanación del nombre de Dios mediante actos inmorales y prácticas religiosas corruptas. La estructura por 3 pecados y por 4 es una figura retórica que enfatiza la plenitud y la acumulación de los pecados, sugiriendo que la medida de la iniquidad de Israel está colmada. Dice el texto del versículo 6, porque han vendido al justo. El autor sagrado utiliza la palabra hebrea tzedakah para denotar justicia. Esta palabra implica no solo justicia legal, sino también justicia social y rectitud moral. Lo que está reclamando, esa acción de no revocaré su castigo. Versículos del 9 hasta el 10. Miremos el versículo 10. Yo os hice subir de la tierra de Egipto y os conduje por el desierto durante 40 años para tomar posesión de la tierra del amorreo. Amós recuerda las poderosas obras de Dios en favor de Israel, como la destrucción de los amorreos y la liberación de Egipto, subrayando la ingratitud y traición de Israel al olvidar y despreciar la gracia y la misericordia de Dios. Dice el texto bíblico: yo os hice subir de la tierra de Egipto y os conduje por el desierto durante 40 años. El número 40 simboliza un periodo de prueba, purificación y preparación, recordando el éxodo y el tiempo de preparación en el desierto. El número 40 es una experiencia vivida por el hombre o por una generación, una experiencia vivida de Dios. Una experiencia de Dios vivida durante el trayecto o de lo que se esté hablando. Y han despreciado la gracia y la misericordia de Dios. Que han despreciado, en hebreo sería raham. Esta palabra subraya la compasión y el amor entrañable de Dios y el amor entrañable que Dios tiene por su pueblo. Versículos del 13 al 16. Dios anuncia el castigo inevitable para Israel, utilizando imágenes vividas y aterradoras. La expresión haré crujir vuestra cerviz como cruje un carro lleno de gavillas indica un juicio implacable. Ninguno, ni el más rápido, ni el más fuerte, ni el más valiente, podrá escapar del juicio de Dios. El mensaje de Amós es un llamado urgente a la justicia social y a la verdadera piedad. Nos advierte sobre los peligros de la hipocresía religiosa y la injusticia social, recordándonos que Dios es un defensor de los oprimidos y un juez justo que no tolera la justicia. Reflexionando, haciendo lectura de este texto bíblico, encontramos 3 propuestas importantes para reflexionar. Una de ellas, justicia y misericordia. 2, gratitud y misericordia. Y en último lugar, el juicio de Dios. Hablemos de la primera, justicia y misericordia. Dios exige que su pueblo practique la justicia y la misericordia. La opresión de los pobres y la corrupción moral son abominaciones ante Dios, y debemos examinarnos a nosotros mismos y a nuestras comunidades para erradicar estas prácticas. Segunda propuesta, gratitud y memoria.
debemos recordar las grandes obras de Dios en nuestras vidas. Estas deben motivarnos a vivir en agradecimiento y obediencia. La ingratitud y el olvido de la gracia de Dios conducen a la decadencia espiritual y moral. Y por último, el juicio de Dios. El juicio de Dios es real y serio. No podemos vivir con una falsa seguridad en nuestras propias fuerzas o logros. Debemos vivir con reverencia y humildad, reconociendo nuestra dependencia de la misericordia de Dios. San Agustín, en sus escritos sobre la justicia y la misericordia, enfatiza la necesidad de vivir una vida recta y justa, no solo en acciones exteriores, sino en la pureza del corazón y la sinceridad de la fe. Hoy el mensaje de Amós es tan relevante como lo fue en su tiempo. Vivimos en un mundo donde la injusticia social y la corrupción moral están presentes, especialmente desde los estrados más altos del gobierno. Como cristianos, estamos llamados a ser voces proféticas que defienden la justicia, practican la misericordia y viven en gratitud por las obras de Dios en nuestras vidas. El mensaje de Amós en su capítulo 2, versículos del 6 al 10 y desde el 13 al 16, nos confronta con la realidad de la justicia divina y nos llama a vivir una vida de justicia y misericordia. Debemos recordar las grandes obras de Dios en nuestras vidas y responder con gratitud y obediencia. En este lunes de la semana 13 del tiempo ordinario, que podamos examinar nuestras vidas y nuestras comunidades y buscar ser agentes de la justicia y la misericordia de Dios en el mundo. Oremos. Señor, te agradecemos por tu justicia y misericordia. Ayúdanos a vivir una vida que refleje tu amor y compasión hacia los demás. Enséñanos a practicar la justicia, a defender a los oprimidos y a recordar siempre tus grandes obras en nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo nos guíe y nos fortalezca en nuestro caminar cristiano. Amén. Ante esta propuesta que nos hace el Padre Dios, en el Antiguo Testamento le respondemos con el Salmo 49. Y todos nosotros nos unimos al salmista con esta frase antífona: atención, los que olvidáis a Dios. El Salmo 49, titulado La justicia de Dios y la hipocresía del hombre, es un salmo atribuido a Asaf. Es un potente llamado a la verdadera devoción y justicia. Este salmo se presenta como una visión en la que Dios, el juez supremo, convoca a su pueblo para confrontarlos. Este salmo se presenta como una visión en la que Dios, es supremo juez, convoca a su pueblo para confrontarlos con sus hipocresías y recordarles la importancia de una adoración sincera. Este salmo surge en un contexto de crisis moral y religiosa en Israel. Los sacrificios y rituales se habían convertido en meras formalidades, desprovistas de la auténtica devoción y justicia que Dios demanda. Asaf, el autor, es un levita y líder de la adoración en el templo, quien utiliza este salmo para llamar al pueblo a la reflexión y al arrepentimiento. Profundicemos en sus versículos. Versículo 16, BC hasta el 17. ¿Cómo te atreves a recitar mis preceptos y a citar mi alianza con tu boca, tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos? Dios reprocha la hipocresía de aquellos que recitan sus preceptos y citan su alianza mientras desprecian sus enseñanzas y mandamientos. Este reproche enfatiza la necesidad de coherencia entre las palabras y las acciones. El autor sagrado cita en hebreo para recitar mis preceptos
Y tú que detestas mi enseñanza, la palabra Torah, enseñanza o ley, en este contexto se refiere a las instrucciones y mandamientos de Dios. Versículos desde el 18 hasta el 19. Si ves un ladrón, corres con él, y entre adúlteros tienes tu parte. Sueltas tu boca para el mal, y tu lengua urde engaños. Aquí Dios señala la complicidad con el mal y la participación en actos inmorales, destacando la incoherencia entre la vida religiosa aparente y la conducta real. La lengua que urge engaños simboliza la falta de integridad. Versículos del 20 al 21. Te sientas a hablar contra tu hermano, deshonras al hijo de tu madre. ¿Esto haces y me voy a callar? ¿Crees que soy como tú? Te acusaré y te lo echaré en cara. Dios denuncia la calumnia y la deshonra hacia los hermanos, subrayando que no puede permanecer en silencio ante tales injusticias. La pregunta retórica, ¿crees que soy como tú?, destaca la santidad y justicia de Dios frente a la corrupción humana. Versículos desde el 22 hasta el 23. Entiendan bien esto los que olvidan a Dios. No sea que yo los despedace sin remedio. El que me ofrece su gratitud me honra, y al que sigue el buen camino le haré ver la salvación de Dios. Dios advierte a aquellos que lo olvidan, llamándolos a la reflexión y al arrepentimiento. La gratitud y la obediencia son vistas como las verdaderas formas de honrar a Dios, conduciendo a la salvación. Aunque no aparece directamente en estos versículos, la palabra fidelidad o amor leal es lo que en consonancia el autor sagrado quiere expresar con su palabra hebrea Gesed, que es un concepto subyacente en la relación entre Dios y su pueblo. San Agustín en sus narraciones in Salmos o comentarios sobre los salmos reflexiona sobre la necesidad de una devoción sincera y denuncia la hipocresía. En relación al Salmo 50, Agustín destaca: este salmo nos muestra que no basta con recitar los preceptos de Dios con los labios mientras nuestros corazones están lejos de Él. La verdadera adoración implica una vida de justicia y sinceridad. Dios no se complace en sacrificios vacíos, sino en corazones arrepentidos y obedientes. ¿Qué podemos concluir de este salmo? El Salmo 49 nos llama a examinar nuestras vidas y a ser coherentes en nuestra adoración a Dios. No basta con recitar preceptos y participar en rituales si nuestras acciones contradicen las enseñanzas divinas. La verdadera adoración implica justicia, fidelidad y sinceridad. Que este salmo nos inspire a vivir de manera que honremos a Dios no solo con nuestras palabras, sino también con nuestras acciones y corazones. La propuesta del Evangelio. El Evangelio según San Mateo fue escrito en un contexto de creciente tensión entre los cristianos y las autoridades judías y romanas. Mateo presenta a Jesús como el Mesías esperado, que cumple las profecías del Antiguo Testamento y establece un nuevo reino de justicia y amor. En el capítulo 8, Mateo relata varios milagros de Jesús, destacando su autoridad sobre la naturaleza, las enfermedades y los demonios. Este pasaje en particular se enfoca en el costo del discipulado. Había una vez un joven llamado David que vivía en un pequeño pueblo. Desde niño, David soñaba con ser médico para ayudar a la comunidad. Sin embargo, su familia era muy pobre y apenas podían costear su educación. Un día, un famoso doctor visitó su pueblo y vio el potencial de David.
le ofreció una beca completa para estudiar medicina en la ciudad, pero había una condición. David debía dejar todo de inmediato y mudarse para empezar su formación. David estaba emocionado, pero también tenía miedo. Sus padres eran ancianos y dependían de él. Además, acababa de empezar una relación con una joven del pueblo. Lleno de dudas, fue a hablar con el doctor. El doctor le dijo: David, esta es tu oportunidad de hacer algo grande. Si te quedas aquí, te limitarás a lo que siempre has conocido. Si vienes conmigo, podrás ayudar a miles de personas. La decisión es tuya, pero el tiempo es corto. David comprendió que debía tomar una decisión difícil. Se dio cuenta de que seguir su sueño y responder a la llamada del doctor significaba sacrificar su comodidad y sus apegos actuales. Con el corazón pesado pero decidido, David se despidió de su familia y amigos y siguió al doctor. Años después, David se convirtió en un renombrado médico, ayudando a innumerables personas y cumpliendo su sueño. Siempre recordó aquel momento de decisión como el punto de inflexión en su vida. En este pasaje, Jesús aborda la seriedad y el costo del discipulado. Él muestra que seguirlo requiere una entrega total y un compromiso incondicional. Profundicemos en sus versículos. Versículo 18. Jesús, al ver a la multitud, decide pasar a la otra orilla. Esto puede simbolizar la necesidad de apartarse de las masas para encontrar un espacio de reflexión y enseñanza más íntima. Versículos del 19 al 20. Se le acercó un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió: Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Un escriba expresa un deseo de seguir a Jesús donde quiera que vayas. Jesús le responde con una advertencia: Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Aquí Jesús resalta la precariedad y la denuncia que implica el discipulado. La expresión Hijo del Hombre, Huios tou anthropou, es un título mesiánico que enfatiza tanto la humanidad como la autoridad divina de Jesús. El texto bíblico que proclamamos en este momento dice: Maestro, te seguiré. El autor sagrado utiliza la palabra hebrea akolouteo, que es seguir o acompañar. Y la denotación de Hijo de Hombre es un título que Jesús utiliza para referirse a sí mismo, subrayando su humanidad y su misión mesiánica. Versículos desde el 21 hasta el 22. Versículo 21. Otro de los discípulos le dijo: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Otro discípulo pide permiso para enterrar a su padre antes de seguir a Jesús. La respuesta de Jesús: sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Parece dura, pero subraya la urgencia y la prioridad absoluta del llamado al discipulado. Jesús está diciendo que el reino de Dios y su proclamación deben ser lo más importante en la vida de sus seguidores. Cuando el autor sagrado dice otro de los discípulos le dijo, él utiliza la palabra griega matetes, que traduce aprendiz o discípulo. Este relato de Mateo en su capítulo 8, versículos desde el 18 al 22, nos desafía a considerar el costo del discipulado y la prioridad que damos a Jesús en nuestras vidas.
La llamada de Jesús no siempre es fácil y a menudo requiere sacrificios significativos. Sin embargo, el propósito y la recompensa que vienen con seguir a Jesús son incomparables. San Agustín en sus escritos enfatiza la necesidad de poner a Dios por encima de todo. En su obra Confesiones, San Agustín reflexiona sobre cómo su propio camino de fe requirió abandonar sus antiguas maneras y prioridades para seguir a Cristo de manera plena. Hoy, como entonces, la llamada a seguir a Jesús puede exigir de nosotros grandes sacrificios y cambios en nuestra vida. En una sociedad que valora la comodidad y el éxito material, el llamado a seguir a Cristo es un recordatorio de que nuestro verdadero propósito y realización se encuentran en Dios. La decisión de seguir a Jesús puede significar dejar atrás trabajos, relaciones o planes personales, pero la promesa es una vida de significado eterno y la presencia continua de Dios con nosotros. ¿Qué podemos concluir del Evangelio que hemos proclamado en este día? Este texto nos llama a reflexionar sobre nuestras prioridades y a responder con valentía la fe a la llamada de Jesús. Que podamos, como David en nuestra historia, tener el coraje de seguir a Jesús confiando en que su camino, aunque desafiante, nos llevará a la verdadera vida y plenitud. Para todos un feliz día. Que el Señor nos siga colmando de su alegría como también de su bendición. Felicidades.